acuerdo que yo he llorado también, hasta cuarto de primaria. O sea, hasta yo, cuarto de sí. primaria. Es que tú no estabas todavía, ¿no? No. Nosotros hemos estudiado desde primaria y secundaria, pero en ese momento yo he llorado hasta cuarto de primaria. Ya eras bastante grande, ¿ah? Ya estaba grandecita, pero era que, claro, tuve 3 cambios de colegio gracias a mis hermanos que repitieron el año. Hoy en día pues encontramos a mamás muy jovencitas, ¿no? Sí. Entonces, genial, ¿no? O muy sea, jovencitas o muy mayores también, porque obviamente... es como que de extremo a extremo, Claro, ¿no? ajá. Entonces, con ellas vemos pues a veces alguna intensidad un poquito mayor que con otras que quizá ya tengan más experiencia, tengamos más experiencia. Uh-huh. Pero aún así, nosotras como maestras respetamos y vamos avanzando al ritmo de... Justamente también se lo comentaba en un momento de Marian, que ahora hay muchas facilidades. Antes nosotras en realidad creábamos muchas actividades, inventábamos canciones, qué sé yo. Ahora tienen una herramienta llamada... Yo voy algunos días a un centro, otro día dicto a otros niños, entonces estoy como que con el tiempo corriendo. Uh-huh. Si hay ocasiones en las que yo me tengo que llevar el trabajo a casa porque, bueno, necesito espacio, o sea, si es en cuanto a la programación, realizar el cuadro de actividades, pensar en las actividades nuevas, porque qué fácil sería pues copiar y pegar, ¿no? Pero como es nuestro segundo episodio, seguiremos probando poco a poco hasta ya tener más experiencia, ¿no, Eli? Sí, claro. Igual, bueno, es parte de, ¿no? Así como las actuaciones, ¿no? Nada es perfecto. Hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de la actuación del Día del Padre. Siempre por ahí una cosita, que la música demora un poquito. Que la decoración. O sea, siempre hay algo que por ahí falla, algo que se cae. Así que hay que solucionar, porque las profesoras Solucionamos. rapidito. Ajá. ¿No? A ver. ¿Qué tal el fin de semana? Hemos salido de la celebración del Día del Padre. Es un peso que nos sacamos encima porque en realidad todo este tipo de celebraciones que aunque parecen sencillas, para las profesoras es todo un mundo, ¿no? Un tema. O Viene sea, detrás paso a paso que todas las exacto. profesoras que quizá por ahí nos escuchan sabrán a qué nos referimos, desde la decoración del panel, desde la entrada del centro, desde las tarjetitas, todo. la organización, ¿no? Exacto. Coordinar con las mamis. Sí, la verdad que, bueno, en realidad nos esperamos para que los papás vean que los chicos realmente pues tienen esa dedicación, ¿no? Que nosotros en realidad los motivamos a hacer las tarjetitas y todo, y la emoción de muchos papás, que en la mayoría de los casos a veces cuando son pequeños son primerizos, ¿no? Sí. Entonces, tener la tarjetita, un trabajito de los niños, pues en realidad es algo emocionante como que, para ellos, claro, ¿no? Tú como mamá, por ejemplo, los Claro, primeros trabajos los primeros trabajos, sí, obviamente, era como que algo wow, que se quedaba así grabado en el corazón. Y bueno, hasta el día de hoy yo recuerdo la primera actuación de mi hijita, el primer trabajito, que la primera celebración, ¿no? ¿Y lo guardas? Sí, tengo cositas guardadas, claro que sí. Yo soy muy... Como toda profesora, tú sabrás, tendemos a guardar muchos materiales, ¿no? Claro. Que tienen un significado especial para nosotras mismas, ¿no? Ya, imaginemos, como maestras, e incluso añadimos lo de mamá, ¿no? Entonces, doble por ahí. Entonces, yo sí soy de guardar muchas cosas de mis hijitos, ¿no? Claro, me imagino. Yo, por ejemplo, conozco una mamita que, bueno, ya tenemos de cierta forma ya una amistad. Y tiene todos los trabajitos que he hecho con su pequeña, o sea, tiene todo, ¿no? Entonces ella los coloca en la pared como decoración y todo, y la verdad que es bonito, ¿no? Porque hay muchos papitos que valoran este tipo de trabajitos. Nosotras, como decimos, nos esmeramos por realizarlos, y bueno, en este caso pues ellos también tienen ese recuerdo, ¿no? Y además es rico porque los chicos crecen en algún momento y les muestras, ¿no? Lo que hicieron con la Miss, con su primera profesora, en el primer centro en el que ellos han estado, y sí es emocionante, ¿no? Entonces sí, es como una reliquia guardada bajo 7 llaves. Reliquia, ¿qué tal palabra? Reliquia. Reliquia. Sí. Bueno, hoy día en realidad también queremos hablar un poquito sobre los primeros días de clase, ¿no? Nosotras como profesoras sabemos y que utilizamos mucho la palabra, lo que es adaptación. Adaptación escolar en realidad, ¿no? Somos pequeñitos en realidad que siempre, bueno, es primera experiencia en la mayoría de los casos en donde asisten al colegio, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros, por ejemplo, no sé, pensamos en el tema que cuando nosotros íbamos al colegio, esos nervios que hay, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, ya era incluso hasta más grandecita,
tenía esos nervios del primer día, El ¿no? Ese primer día dolor en la del escuela. estómago y eso que sientes así como La que... emoción, la emoción. La emoción, A los flor de piel. nervios, dependiendo también la personalidad de cada uno. Hay unos que somos más tímidos, otros que de repente somos un poquito más sueltos. Pero en este caso, pues, ¿cómo lo puede sentir un niño menor de 5 años, no? Estamos hablando de un pequeñito. Un pequeñito, sí. Y qué importante es también ponerte en la postura de la maestra, ¿no? Ujú. Porque como mamá, claro, o sea, tú vas mencionando que sea nuestro primer bebé. Tú vas con toda la expectativa, con la emoción, ¿no? De querer dejar a tu hijo. Entonces es su primera experiencia, su primer convivir con otros niños. Pero está el otro lado de la maestra, ¿no? ¿Cómo recibe la maestra a estos niños, ¿no? Entonces, claro, lo ideal y lo que siempre vemos es que sí, las maestras estamos predispuestas a recibirlos con mucho amor, con mucha alegría. Pero hay niños que tienen una adaptación más difícil que otros, ¿no? Entonces ahí entramos A mediar un poquito mediar, nosotras la situación, ¿no? a batallar, a buscar estrategias para ver cómo Exacto. enganchamos con esos niños, ¿no? Porque lo ideal es que sí, pues se queden solos en algún momento. Y hay adaptaciones y adaptaciones, Eli, ¿no? Porque hay niños que les cuesta mucho quedarse en la escuela. Un montón. Entonces, o están llorando, o están dependiendo mucho del contacto, del apego de la mamá. Entonces, ahí tenemos como maestras que empezar a trabajar en las estrategias. Y eso es súper importante. Y vamos a hablar un poquito de eso también, que es muy especial en la etapa de adaptación. Sí, bueno, yo creo que también, así como para los pequeños, es todo un cambio emocional y un cambio de repente que, como decimos, no han tenido la experiencia previa de repente de convivir en muchos casos con otros niños, porque muchos son hijos únicos, no tienen de repente primitos, qué sé yo. Entonces son los primeros niños que normalmente están en casa, que todo el mundo los engríe. Entonces, llegar a un espacio en donde hay otros niños, en donde tiene que compartir las cosas, porque para ellos de entre todo es complicado, pues es todo un cambio, ¿no? Y nosotras en realidad también necesitamos estar emocionalmente tranquilas Preparadas. para poder, claro, para poder recibirlos, porque no vamos a negar, a ver, si hay papás, por ejemplo, cuando tu hija, no sé, pues llora o te ha hecho en algún momento alguna pataleta o qué sé yo, o sea, yo me imagino que todo eso también hace que uno pues el estado emocional del adulto cambie, ¿no? Porque hay papás que se estresan o que de repente Sí. por el llanto de alguien. Hay papás que se estresan y Ujú. sí, obviamente hablando en lo personal, ¿no? Bueno, es que eso es cambiante también, ¿no? Ya cuando tienes más de un hijo es como que con el primero sufres, pero con el segundo ya es como Claro. que ya llegas al nido, ya, yo ya sé lo que pasó. Y tú ya estás Y experimentando. sobre todo si eres maestra, Claro. ¿no? Entonces tú ya sabes más o menos cuál es la estrategia o analizas a la profesora también, ¿no? Para ver si la profesora tiene este ángel de poder conectar con los niños, porque me pasa a mí sí que, o sea, me ha pasado que yo he evaluado a las mises de mis hijos, ¿no? Entonces yo ya sé, ¿no? Obviamente estamos en el campo, ya tenemos tiempo y Pero conocemos. yo no creo necesariamente que, o sea, que porque no conecta con tu hijo no tenga ángel, porque, a ver, o sea, es muy diverso. Nosotras como profesoras, lo ideal es conectar con todos, Ujú. pero con algunos puede demorar un poco más. O Sí, sea, por puede X demorar. razones, porque a veces no conecta con nosotros y puede conectar de repente con la asistente. Sí, eso es verdad. Pasa, Puede ¿no? conectar con la asistente o con otra persona que esté de apoyo en el centro Exacto. educativo. Pero tú como mamá, o sea, si nos ponemos en Claro. ese plan, tú Tú sabes que buscas. a la Miss, ¿no? O sea, a ti te da la Sí. lista de útiles. Te dice, la profesora es la Miss Estrellita. Miss Estrellita es la Miss de mi hijita de ¿Qué un tal año. nombre? ¿Qué tal nombre? Cuidado, cuidado. Entonces, cuidado con el productor, ¿está todo bien? Pero Sí, bueno, todo- todo hoy día no sé qué le ha pasado. Creo que mucho celebraba el Día del Padre, Sí, por eso hay creo que algunas venía fallas medio, técnicas. medio, ya. Un poquito de fallas técnicas. ¿No? Ya. Entonces, bueno, tú ya sabes quién es la Miss, ¿no? Exacto. Tú ya sabes, tú desde lejos la vas escaneando y más aún, por eso agrego, si eres profesora y eres mamá, entonces es como que tú ya sabes a qué territorio vas, ¿no? Ujú. Pero sí es importante y no es por decir que las mises no conecten con los niños, ¿no? Sino es que hay estrategias, son estrategias en realidad que cada maestra puede tener con los chicos Pero, para poder conectar claro. en el momento y poder sostener ese desapego que algunos niños necesitan, porque hay otros niños que son totalmente autónomos y entran al centro educativo como si fuera su casa, ¿no? Entonces Claro. con ellos no se siente tanto el tema de la adaptación, creo yo. Claro, pero en realidad también como profesores, o sea, tenemos, o sea, no vamos a conectar siempre a la primera. Ujú. También depende de la personalidad del niño. A veces hay pequeños que de repente son un poquito, no sé,
que no les gusta mucho incluso el contacto físico, Así ¿no? es. Que a veces uno no quiere abrazarlos para darles de cierta forma soporte, porque hay algunos pequeños que sí funciona, pero no con todos. No. Entonces, dependiendo de eso también va a ver cómo nosotros vamos adecuando una estrategia y otra, ¿no? Porque no todos los niños son iguales, ¿no? No, Cada uno tiene obviamente, algo. cada uno tiene su espacio, su Ujú. tiempo. Depende también cómo lo críen en casa, quizás Bien. solamente como mencionabas hace un momento es hijo único, entonces no Ujú. tiene ese contacto con otros niños, ¿no? Entonces para él es un mundo nuevo llegar a un centro donde de estar en casita solo, aparece en un centro donde hay 50 niños, ¿no? Entonces caras nuevas, profesoras nuevas, Claro. voces nuevas, entonces todo eso Coger confianza ujú, también, ¿no? todo eso va construyendo todo el proceso de adaptación, ¿no? Y también depende mucho con qué tranquilidad los papás los llevan, porque nosotros Eso. hablábamos mucho que hay papás que a veces no nos creen, Ujú. pero esa ansiedad, ¿no? No nos creen a veces, pero esa ansiedad que el adulto a veces tiene, genera. claro, la transmite el pequeño, ¿no? Entonces, si tú vas a dejar no sé, si escoges un centro, yo creo que lo primero que tienes que hacer es ir, visitarlo, conversar con las personas que van a estar encargadas, como para que tú te sientas confiado dónde lo estás dejando. ¿Dónde lo estás dejando? ¿No? Entonces, ya te sintiendo esa confianza, dónde dejarlo, es donde tú vas a ir sabiendo que lo vas a dejar en un lugar confiable, un lugar seguro, y ahí es donde tú le vas a dar esa seguridad al pequeño para que pueda de cierta forma pues decir, ok, mi mamá está tranquila, me está dejando en otro lugar y no. Ahora, las primeras semanas de adaptación también siempre hay visita de papás, o sea, ¿no? Sí, Siempre lo están ideal ahí. es que haya visita de padres, lo ideal es que el niño tenga un tiempo determinado también, ¿no? Ujú. Que se le dé espacios de 1, 2, 3 horas hasta ir abarcando todo el horario escolar y que así poco a poco pueda ir adaptándose, ¿no? Claro, que ese es otro tema, ¿no? A veces nosotros les sugerimos a los papás que los recojan un poco más temprano, que no les hagan la jornada súper larga. larga. ¿Pero por qué? No porque nosotros no querramos a los niños en el centro. Ujú. En realidad es porque el niño tiene que ir midiendo los tiempos, ¿no? De cierta forma ir conociendo, ir explorando, pero cuando la jornada es muy larga, siente más, creo yo, el desapego, ¿no? Y esa ansiedad que le genera ansiedad. y es lo que hace que desborde a veces la emoción en sí, pues, ¿no? Correcto, sí, Ujú. y también es importante mencionar, ¿no? Que hoy en día pues encontramos a mamás muy jovencitas, ¿no? Sí, muy Entonces, jovencitas. genial, ¿no? O O muy sea, jovencitas o muy mayores también, también. porque Es obviamente, como que de extremo a extremo, claro, ¿no? ajá, Entonces, con ellas vemos pues a veces alguna intensidad un poquito mayor que con otras que quizá ya tengan más experiencia, tengamos más experiencia. ujú, Pero aún así, nosotras como maestras respetamos y vamos avanzando al ritmo de cada familia, ¿no? exacto. Pero sí es importante darle seguridad a los chicos, ¿no? Que los chicos se sientan seguros, estables por medio de la parte emocional de los padres, ¿no? Claro. Entonces ahí juega un rol muy importante la familia, creo yo. Sí, en realidad, bueno, el trabajo es conjunto, tanto familia-escuela, ¿no? No es por separado, ¿no? Los papás no pueden pretender que todo se haga en el colegio o que nosotros vamos a educarlos de una manera integral. El trabajo es en conjunto, tanto escuela como hogar. Exacto. Y el colegio solo no puede educar, necesita el soporte familiar, necesita de cierta forma que los papás refuercen lo que nosotros ¿no? decimos en sí. Entonces, eso es lo que de cierta forma vemos con el tema de adaptaciones, ¿no? Entonces, en adaptación en realidad nosotros tenemos un montón de anécdotas, cosas que pasan con los pequeños, alguna que tú recuerdes. Bueno, por lo general todas las adaptaciones es un proceso bastante especial, ¿no? Siempre han sido un poco de encontrar en el grupo a niños que les haya costado ingresar. No es que, supongamos, de los 20 o 10 o 5 niños que ingresen al aula, todos ingresan felices y contentos y ya listos a cantar o a jugar. No, porque sí ha pasado que hay niños que les cuesta, que lloran, que la mamita está un poco más intensa, que la mamita te pide el número del celular y te manda 100 mensajes en una hora. Entonces tú no puedes como maestra obviamente estar con el móvil, ¿no? Claro. Pero tú ya vas aprendiendo a manejar la situación, ¿no? Para mí básico es conectar con los niños, ¿no? Sí, está el asistente, está la Miss X o una Miss al costado que te pueda apoyar, sí, porque es un trabajo en conjunto al inicio, ¿no? Es como que Exacto. todas nos apoyamos, ¿no? Pero
sí, primordial, yo creo que como maestra debemos congeniar o buscar ese punto que nos llegue a acercar a los niños, porque al final tú estás con tu niño de marzo a diciembre, ¿no? Entonces Exacto. tratas de buscar esa estrategia, esa conexión para que el niño pueda llegar a tener como que una máxima conexión con la profesora. Es importante, sí, que conecte contigo, que se sienta seguro, que tú le des la estabilidad, le des ese amor, depende de la edad. Bueno, aunque todos los niños de la edad de entre 1 año a 5 años, nosotros siempre acogemos con amor, Claro, pero es dependiendo, Ajá. ¿no? Entonces tú ya sabes más o menos cómo vas midiendo, si es más chiquito, si tiene 3 años, si tiene 5 años, ya sabes más o menos las técnicas que vas a utilizar. A un bebé de 1 año no le vas a dar rompecabezas, por ejemplo, No. para que conecte contigo. Él necesita más abrazos, Pero más ahora, contacto. también, o sea, dependiendo de la edad es la adaptación. Es muchísimo más fácil la adaptación con niños de 1 a menos, ¿no? O sea, sí, con los bebés, con los bebés en obviamente. realidad. No es tanto. Ellos, mientras tengan a una persona que les dé su comida, que los atienda, que les cambie el pañalito, o sea, es muy difícil que el niño pequeño no tenga este tema de adaptarse rápidamente, ¿no? Ujú. Van creciendo y ahí cuando ya se van dando cuenta. Sí, Que ahí a veces, dependiendo, si ya están de cierta forma acostumbrados, ¿no? En muchos, en las guarderías, por ejemplo, que pasan gran parte del tiempo del día. claro, dentro de esta institución, entonces como que ya se acoplan y ya de cierta forma se les hace más fácil, ¿no? Ujú. Entonces, ya cuando son más grandecitos sí se percatan, ¿no? Sienten ya más este desapego y bueno, obviamente también reaccionan por ahí, ¿no? Claro, es Ujú. importante el tema de la edad, sobre todo, ¿no? Porque también recuerdo yo haber tenido niños grandes, ya de 5 años, 4 años, hasta de 3 años, ¿no? Que ya son niños comunicativos, ¿no? Entonces, no solamente es que depende de lo que ellos vayan a expresar, sino me ha pasado también en alguna ocasión que depende de la intensidad que vienen las preguntas de casa, ¿no? Entonces, el niño, aparentemente todo viene en el aula, ¿no? El niño está atento, el niño participa, logra integrarse, pero cruza la puerta del centro y es como que llega la mamá, la nana, el papá, cualquier miembro de la familia, y es como, ¿cómo te fue hoy día, no? ¿Qué te pasó? ¿Te han tratado bien? ¿La Miss te hizo algo? Entonces es como que empieza a generar esta duda emocional en el Claro. pequeño. Y muchas veces, o sea, no me ha pasado a mí, pero me ha pasado en centros laborales que hasta los han retirado por decir, no, mi hijo dice que la Miss no le da un abrazo de amor, supongamos, ¿no? Ujú. Yo lo llevo, lo cambio del centro. Entonces es como que, pero es que eso no funciona aquí, así, ¿no? Entonces también es la posición de mamá o de la parte del hogar y cómo lo ves tú como profesora, ¿no? Aparentemente tú todo bien, el niño se está adaptando, pero cruza esa puerta y es como que cruza el armario de Narnia. Sí, es otro mundo. Claro. A mí, por ejemplo, me pasaba, yo me acuerdo mucho de una niñita, Rafaela, que tuve en un centro, y era que la niña entraba gritando, y era gritando desde la cuadra, o sea, toda la cuadra entraba gritando, y a mí sí me daba hasta vergüenza salir a recibirla, porque yo decía, ¿qué dirán los papás, no? Que la pobre está viniendo, pero al castigo. Entonces, pero era una cosa que en ese centro justo había todo un pasadizo, ¿no? Ya. Entonces, la niña cruzaba la puerta, yo la tenía que recibir, incluso a veces cargarla, porque los niños cuando lloran y hacen la pataleta, pues se chorrean y se hacen todo, ¿no? Todo es un show ahí, todo un Es drama, el show. ¿no? Que en algunos casos, sí, bueno, es dependiendo, o sea, la personalidad del pequeño, pero en algunos casos son como que ya los chicos saben, ¿no? Que de ¿Con cierta quién lo forma, hacen, claro, no? y que Si de llegan cierta con forma mamá, esto también ajá. puede hacer que el papá diga, ay, no, mejor no lo voy a dejar que esté calmado y me lo llevo. Pasa también. Entonces, esta niña, pues, era una cosa que había un pasadizo, ¿no? Entonces yo la cargaba tranquila, ¿no? Cruzábamos ese pasadizo, yo la bajaba y la niña volteaba a mirarme y me sonreía. Entonces ese llanto y todo que la mamá percibía y sentía, desaparecía. Entonces yo decía, o sea, los pequeños son súper astutos, Sí. entonces ellos se dan cuenta es que, verdad. claro, que ante alguna, no sé, acción que ellos hagan, pues muchos papás van a quitarles de cierta forma las cosas que por ahí puede ser que les incomode, en este caso, bueno, ir al colegio, ¿no? Hasta que la niña cruzaba y que por eso que nosotros en algunos casos hasta grabamos a los niños, ¿no? Para decirle al papá, sí, entró llorando, entró en una crisis, Como todo. evidencias, como evidencias. Claro, y después al ratito le mando, está tranquila, o sea, está súper tranquila, está jugando y todo.
Entonces, son momentos, ¿no?, que los pequeños tienen y que de cierta forma, pues nosotras como profesoras también emocionalmente tenemos que estar bien reguladas. Preparadas, sobre Exacto, todo. para poder no sé, pues manejar la situación en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos están diciendo? A ver, Kelly dice, exacto, el desapego es bastante difícil para algunos pequeños. Efectivamente, es súper difícil, pero también, de cierta forma, pues nosotros tenemos que dar ese soporte, ¿no? Kelly Llanos, mi amiga de la universidad. ¿No? Por ejemplo, también dicen, yo lloré desde el kinder hasta quinto de primaria. Ya tú eres una exageración. Pero sí, no, yo recuerdo que yo he llorado también hasta cuarto de primaria. O sea, Hasta cuarto de sí. primaria. Es que tú no estabas todavía ahí, ¿no? No. Nosotros hemos estudiado desde primaria y secundaria, pero en ese momento yo he llorado hasta cuarto de primaria. Ya eras bastante grande, ¿ah? Ya estaba grandecita, pero era que, claro, tuve 3 cambios de colegio gracias a mis hermanos que repitieron el año. Entonces nos fueron cambiando ahí, nos rotaban a los 4 por ahí. Eso no. No los quería. No los quemes, No los quería evidenciar, pero nos iban cambiando. Entonces yo me adaptaba en un colegio y me pasaban al otro y me pasaban al otro. Entonces, claro, a mí me costó eso y más mi personalidad que era un poco tímida y todo, pues eso hizo que de cierta forma demore un poquito el tema. Un poquito chiquito nomás. Un poquito el tema de mi adaptación, ¿no? Ya después iba ya tranquila. Ya en quinto ya entré ya con fuerza. Pero ahí al menos, bueno, pasó eso, ¿no? Después, ¿qué dice por acá? ¿Qué prefieren, una vida fácil y corta o una vida larga y dura? A ver, ¿qué dice? A ver, dale una pelota de fútbol y se adaptan rápido. ¿Tú crees? Depende, o sea, hay que ir buscando niños, los estrategias, niñitos. ¿no? Por ahí hay niños que sí les gustan las pelotas, otros que los enamoras con las burbujas, otros que les pones canciones así de la vaca Lola, como mi amiga Elisa me cantó, y esos a veces los enamoran. Depende en realidad, ¿no? Porque algunos niños necesitan, fuera del juego, el contacto, ¿no? El que tú estés ahí acompañando, que estés con ellos abrazándoles, dándoles bastante atención, tiempo. Claro. Y para eso tienes que ir analizando cómo es el niño que entra a tu aula, ¿no? Entonces, nosotros como educadoras ya más o menos con el tiempo de experiencia que contamos, ya conocemos, ¿no? Ujú. Incluso nos pasa que hasta adultos, hasta el día de hoy, ya vamos analizando y sabemos qué es lo que necesitan. Por ahí, ¿sí o no, productor? Vamos analizando. Vamos Sí, analizando. sí, efectivamente, ¿no? En realidad todo es un cambio, bueno, para todos creo, hasta adultos, los cambios a veces nos pueden de cierta forma generar esta angustia, esta inseguridad. Entonces, en los niños pequeños, obviamente, que muchos están dejando, ¿no?, la etapa de bebés a convertirse ya en unos niños pequeños, después niños más grandes. Entonces, todos estos cambios emocionales, por ahí, bueno, nosotros ya los entendemos, Y es ¿no? más, es importante también mencionar si el niño está en la etapa de lactancia, porque recordemos que nosotros recibimos a niños desde muy chiquititos, ¿no? Entonces Exacto. hay niños de 2 o 3 años que aún le cuesta dejar el desapego, más que nada por el tema de la lactancia y la conexión que tienen con mamá. Ujú. Entonces eso implica un punto adicional al proceso de adaptación, que sea un poco más lento, más difícil, ¿no? Porque obviamente el niño ya no está en casa, ya no tiene a mamá cerca de él, entonces encontrar a una misa, a otros niños nuevos, y ¿dónde está mi mamá? Es como que en su cabecita, pues, 1000 cosas pueden pasar, ¿no? Y Claro. nosotros debemos de ir también trabajando en conjunto con mamá, con papá, para poder llevar una buena adaptación, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, bueno, en realidad sabemos que marzo a veces es un mes un poquito caótico. Y ¿no? los talleres de verano, Claro. talleres de verano y Pero marzo. talleres de verano, entre todos, son actividades un poquito más libres, Sí, ¿no? son más Entonces, libres, pero hay niños que también piscina y les todo, cuesta, entonces, les cuesta sí, también sí, adaptarse, ¿no? Porque hay también. niños que vienen de otros centros y es como que a veces se mueven un poco. Pero cada inicio, como tú mencionabas, tiene un riesgo de, Más que de todo con los emoción. niños nuevos, ¿no? Siempre un niño los nuevo, nuevos. pues va a ser eso, ¿no? De que Ujú. está este cambio, ¿no? A veces tienes, no sé, ahorita toda el aula adaptada y ahorita en julio ingresa un niño, ¿Qué pasa? ¿no? O sea, claro, Es ahorita... más, mañana tengo una niña nueva, me acabo de enterar hoy día. Entonces recién la voy a Claro. conocer con todo el amor, pero igual es una nena nueva. Vamos a Claro. ver qué Tienes novedades que- nos trae el día de mañana. Sí, entonces, bueno, este tipo de cositas son las que pasan normalmente en lo que es adaptación con los pequeños, como decimos, siempre serenas, relajadas para poder mantener, ¿no? De cierta forma la armonía y todo el clima, ¿no? Dentro del aula para que los chicos también sientan, ¿no? Porque también una profesora que se estresa
Pierdes. pierde. O sea, los chicos Así de también. simple, pierdes. O sea, no tienes más que dar amor, relajarte, respirar y seguir adelante, nada más. No Ujú. tenemos otra opción, creo. Exacto. Y además es lo que amamos, o sea, las maestras de corazón es lo que realmente amamos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo manejar algunas situaciones, creo yo. Claro. Ahora, así como viene todo este tema de los inicios, pues sabemos que muchas vienen de vacaciones, de estar relajaditas, ¿no? Algunas en la playita, las que no trabajan en verano, ¿no? O trabajamos menos días, algunas de repente no vamos todos los días, 3 veces por semana. ¿no? Entonces viene también todo este tema de, no sé, los trabajos, la programación inicial, ¿no? Programamos en muchos casos para todo el año actividades, Ujú. la calendarización y bueno, 1000 documentos que hacemos que nadie se entera porque todo el mundo cree que las profesoras solamente vamos A jugar. O solamente mandamos el cuadrito semanal, mensual y ahí, Y no fin. pasa Todo nada. eso hace Miss, nada más. Sí, Te dicen, sí, no, pero sí. no. Es de marzo a diciembre. Y eso, que enero y Y en febrero igual febrero tienes estamos reuniones. estamos programando. Pero claro, entonces estábamos también en la polémica el otro día hablando sobre qué tanto nos tenemos que llevar trabajo a casa, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos jornadas que, si bien es cierto, no son tan largas, porque normalmente nosotros trabajamos pues 5 horas, 4 o 5 horas, Depende, dependiendo. ¿no? Depende, porque puedes tener Ujú. dos centros educativos o puedes tener una jornada de guardería. Exacto, ¿no? Es Dependiendo, dependiendo. pero digamos que Por lo lo normal, general. ¿no? Lo general es que tengamos una jornada, media jornada más o menos, ¿no? Un poquito más. Pero en este caso, pues, hay personas que sí tienen horarios un poquito más prolongados porque todo lo tienen que realizar en el centro, ¿no? Les hacen, bueno, sus materiales, sus programaciones, todo lo tienen que realizar en el centro. Documentación. Exacto, documentación. pero también hay casos que de repente pues nos llevamos trabajo a casa, casa. ¿no? Tenemos que ir haciendo cosas en casa, entonces, ¿qué tanto? ¿Tú qué? ¿Estás a favor, no estás a favor de llevarnos trabajo a casa? ¿Qué consideras? Bueno, a ver, desde mi punto de vista. Ujú. Yo creo que el trabajo de las maestras se debe realizar dentro de tu centro de labores. Ujú. Entonces, en el centro educativo, en tu sala de estimulación, en tu nido, en tu colegio. Es lo ideal y es lo que se espera, ¿no? Pero a veces hay maestras que tenemos que correr y bueno, o vamos de un trabajo a otro, en este caso en lo personal, ¿no? Yo, por ejemplo, voy algunos días a un centro, otro día dicto a otros niños, entonces estoy como que con el tiempo corriendo. Ujú. Si hay ocasiones en las que yo me tengo que llevar el trabajo a casa porque, bueno, necesito espacio, o sea, si es en cuanto a la programación, realizar el cuadro de actividades, pensar en las actividades nuevas, porque qué fácil sería pues copiar y pegar, ¿no? Pero depende de las edades que tú manejas, depende del tiempo en el que estamos. Entonces todo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Si estoy a favor o en contra, obviamente que no estoy a favor, pero es que es parte de cómo tú te vas acoplando a tu tiempo, ¿Cómo te ¿no? vas a organizar? Pero sí, el centro debería proponerte, yo creo, espacios para que tú puedas ir avanzando en cuanto a tu material didáctico, en tu material de estimulación, de trabajo, y estos tiempos que te puedan permitir, ¿no? Avanzar un poco en cuanto a tu material. Pero Claro. lamentablemente hoy en día encontramos centros, no en todos lados, ojo, ¿ah? Y no estoy hablando de lo personal tampoco. Sala del pasado. del Estoy hablando del pasado. pasado o de alguna experiencia que por ahí he vivido. Pero sí, nos dan otras actividades, otras labores, otras responsabilidades que no están en nuestra cabecita de repente cuadriculadas, ¿no? Entonces tú vas con la idea de, bueno, hoy día voy a trabajar el color rojo. No sé, voy a hacer mi manzana gigante con los gusanitos, todo de color rojo, hermoso, bello, precioso. Pero llegas al centro y te dicen, no, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto. Eso te demanda tiempo, te quita espacio, te quita tiempo. Entonces lo que tú ya tenías programado ir avanzando, te lo tienes que ir jalando, ¿no? Hay chicas que tienen el espacio para hacerlo en el centro, pero hay otras que nos tenemos que llevar el trabajo a casa, ¿no? O hay chicas que no tenemos ayuda, quizá un asistente o alguien que nos pueda ayudar Ujú. con ciertas actividades, entonces nosotros vamos jalando estas actividades a casa, ¿no? Ujú. No estoy a favor, pero tampoco estoy en contra. Es como que
tú vas Cuando es avanzando. necesario, creo Cuando yo. es necesario. A veces sí amerita. O cuando necesitas, ¿no? Porque yo sí, para hacer mis cuadros de programación, por ejemplo, necesito estar Tranquila. tranquila, sin bulla, en Exacto. silencio, pensando, buscando información y bueno, e ir programando, ¿no? Ujú. Pero lo ideal es no, pues no cargarte de más trabajo, porque imagínate, o sea, si cuentas con otro trabajo luego de que sales del nido, o si tienes hijos, o si tienes otras actividades, no sé, si esto es cumpleaños, el cumpleaños de tu amiga, Claro. qué sé yo, tienes una fiesta, No, algo, aparte que, todo o te sea, corta. fuera de eso, yo soy de la mentalidad. Tú terminas en donde trabajes, tú terminas tu trabajo y tu tiempo después es otra cosa. O sea, Ujú. uno no tiene por qué estar. Claro, amerita a veces, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, a veces tenemos, no sé, el papá nos puede consultar algo, qué sé yo. Pero la idea en realidad es solamente, no sé, dudas esporádicas que por ahí se puedan suscitar, pero no algo perenne. Hay chicas que realmente tú, no sé, te cuentan sus experiencias, ¿no? Amigas, y te dicen, ay no, que llego a casa y después tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro. Entonces, claro, va a depender también mucho cómo nos organicemos, va a depender mucho la experiencia que tengamos, porque a ver, Que a estas tanta alturas, disponibilidad tengas también, claro, a ¿no? estas alturas, para nosotros programar es como que ya la programación de todo el año está acá. Entonces, nosotras ya Las sabemos, fechas, las claro, fechas se nos sobre hace de todo. repente un poco más rápido, qué sé yo. Pero hay otras personas que por ahí les puede costar un poco más porque, bueno, no tienen tantos años de repente de experiencia, O habilidades de Claro, repente venían. ¿no? Claro, pero ahora en realidad, justamente también se lo comentaba en un momento a Marian, que ahora hay muchas facilidades. Antes nosotras en realidad creábamos muchas actividades, inventábamos canciones, qué sé yo. Ahora tienen una herramienta llamada IA, por ejemplo, la IA, ¿no? o el chat GPT. Claro, o sea, yo me he sorprendido porque el otro día conversaba con unas amigas y decían que las programaciones, que los informes, que todo te lo hace la IA. Claro, tú le pones las características y qué sé yo, pero todo te lo redacta. Todo. Entonces, en realidad... O esas mises, ¿no? Que están pensando, ay, no sé qué voy a bailar para el Día del Padre. También. Chat GPT. También. ¿Qué puedo bailar? Te manda el listado. Ah, ya, esa es. Entonces empiezan. ¿Pero qué ibas a hacer tú eso antes? Entonces como que ahora ya la cosa ha cambiado. Claro, pero por lo mismo creo que teniendo este tipo de herramientas el trabajo se agiliza, o sea, lo puedes hacer mucho más rápido, ¿no? Obviamente. Que dice, creo que si te llevas el trabajo a casa es porque no pudiste terminarlo en tu horario. ¿Qué piensas? Ujú. A ver, ¿qué pensamos en...? A ver, dice, ¿no? Creo que llevas el trabajo a casa es porque no pudiste terminarlo en tu horario. ¿Qué pensamos? En realidad, sí, pues efectivamente, si nos llevamos algún trabajo a casa es porque no se pudo realizar, pero lo ideal sí sería terminarlo dentro de tu jornada. Al menos yo pienso eso. A mí no me gusta llevarme trabajo a casa, cositas muy puntuales, a menos que amerite, porque bueno, es, no sé, planificación de alguna actividad o algo que de repente, no sé, pues es más grande, que no es cotidiano, ¿no? Pero eso de llevarme todos los días trabajo a casa y recargarme, en mi caso al menos yo ni siquiera puedo porque yo trabajo aparte, ¿no? Ujú. Entonces es una constante de que yo no pare a veces en casa, así que en ese sentido, pues a mí, al menos en lo particular, no me gusta llevarme trabajo a casa. Yo prefiero terminar todo, sí. Es un tema más que nada de organización, ¿no? Entonces, igual, ir planeando, ¿no? Si yo ya sé que el Día del Campesino es el miércoles 24, claro, se junta con otra actividad el Día del Padre, supongamos, ¿no? Pero de a poquito puedes ir avanzando, quizá. La idea es copar todo el tiempo en el que tú estás en el centro, ¿no? Es difícil a veces, porque como mencionábamos hace un momento, a veces nos delegan otras actividades, otros informes, Claro, otras que por cosas ahí que no. hacer, que nos demandan tiempo. Entonces eso es como que nos corta, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es cuestión de organizarte, ¿no? Pero por A o B ha pasado y yo sí, pues tú eres consciente también y sabes que hay momentos en los que el tiempo queda corto, entonces no me queda más que llevarme el trabajo a casa, porque es eso, o que mis niños O se que queden te sin quedes material, me quede en el aire, ¿no? Entonces llego y es como que, ¡ay, Porque qué voy te a quedas hacer! hasta las 5, Así te quedas hasta las 5 y a las 6 tengas que otra vez despertar. Ya, las maestras sabemos además que nos ha pasado desde el tiempo de la universidad que a veces no dormimos por preparar el material también, ¿no? Claro. Y eso es válido Pero también. claro, pero esto que genera, que te estresas, que te satures, estés que a veces, cansada. claro, entonces... O que vayas de mal humor al nido, ¿no? Claro. A veces. Pero se te quita rápido también. Sí, o sea, más que de mal humor en realidad cargado, ¿no? O sea, vas cargado, vas cansado, no con la misma energía porque es como que no termina tu función ahí, ¿no? Y obviamente todas las personas tenemos derecho pues a
a pasar diferentes cosas, ¿no? Tenemos un momento de trabajo, tenemos un momento de relajarnos, tenemos un momento, no sé, pues de familia, de socializar, de respirar, familia, de dormir, claro. de hacer TikToks, por ejemplo, como en Recreo de Profes, que también demanda tiempo, ¿sí o no? Es una cosa... No me Usted cree imaginé. que es fácil, pero... No me pero imaginé. no. La verdad que yo siempre... No, yo en realidad yo no tenía TikTok hasta recién hace poquito que me he abierto uno por ya la situación en sí. Pero, o sea, a veces, claro, he visto por ahí uno que otro video, pero no puedo creer que tome tanto tiempo. O sea, realmente la gente que se dedica a esto invierte un montón de tiempo. Y en muchos casos, bueno, viven de esto, ¿no? Porque hacer otro tipo de actividades sería un poquito más complicado cuando, bueno, ya tienen más regularidad y, bueno, prácticamente pues transmiten todo, ¿no? O de cierta forma hacen un montón de contenido para sus seguidores, pero realmente sí. Las pasitas. Sí. Términos que nuestro ¿No? productor nos está enseñando, pero bueno, es parte de... Sí. Bueno, y hablando un poco de las manualidades, ¿no? Y ahora leyendo hace un ratito el comentario de Kelly Llanos, bueno, recuerdo, ¿no? Que en el tiempo que nosotros hemos estado en la universidad, pues, ¿cuánto ha cambiado, no? Tú también te debes de acordar, Eli, que, bueno, antes todos éramos hinchas de Maestra Jardinera, Retoñitos. La revista con los moldes. Entonces llegaba Sí, una sí, persona, sí. tocaba el timbre del nido donde estaba, tú salías y te decía, Miss, vengo a suscribirla. ¿Y tú qué? ¿El comercio? No era el comercio, eran las revistas de las maestras. Tú esperabas emocionada tu revista, creo que cada 3 meses era la temática, ¿no? Como que marzo, abril, Por meses, claro. meses. Trimestral. trimestral, algo así. Entonces, ya ahí tú buscabas, te llegaban los moldes, ¿te acuerdas? Los moldes que tú abrías y eran un papel gigante y tenías que copiar y recortar Sí, y sí, pegar. Y Sí. bueno, esa era nuestra técnica de decoración. En ese momento. Y esperábamos ansiosas cada regalo que nos mandaba la maestra jardinera, retoñitos, ¿no? Sí. Los bolsos, que las agendas, que sí. los polos, de todo. Yo tengo ahí un montón de Yo revistas. tengo un montón de revistas. Yo también tengo un montón de No revistas. sé si porque guardarlas de cariño o yo ya las guardo sacar. así. Las Porque guardo ya como, ni las como usamos. un tesoro, como Las- un tesoro. ¿Las usas? A veces, no. Yo mentira, no. No las uso, pero sí las he chequeado de vez en cuando para ver cuánta diferencia hay. La diferencia es abismal, ¿no? Recuerdo también antes, pues, las aulas, cómo las decorábamos, las cenefas que teníamos que hacer. El salón era inmenso y tenías que hacer 50 pollitos para toda la cenefa de alrededor. Entonces, corta el pollito, corta el pollito. Ya, y es más, venía a visita pues a la casa, que si tenías el enamoradito, lo sentabas y le decías ya, Ponte a cortar. 50 moldes para ti, 50 para mí, ya, todo, ese era el Pero vacilón. tuviste suerte, o sea, te ayudaban realmente porque la verdad que yo nunca conseguí nadie No, con yo habilidades. sí, ¿ah? yo sí. Habían cosas interesantes en su momento, porque antes no se utilizaba nada de lo que es el internet ahora, bueno, así como hoy en día se utiliza, ¿no? Pero sí habían buenas técnicas de arte, de creatividad, ¿no? Para poder armar los paneles, recuerdos. E incluso te venían algunos móviles, me acuerdo que los usabas como medallitas para premios del Día del Padre. Entonces era el boom, en su momento era el boom, ¿ah? Y las misas que deben ser por esa época, se deben de acordar cuántas Claro. revistas hemos coleccionado. Y no solamente era un año. O sea, yo recuerdo haber estado suscrita en varios Sí, nidos, claro. como en 5 nidos, y me iban a buscar y cobraban la cuota, porque ahí no había yape, no había nada de esas cosas. Entonces tú tenías que pagar en efectivo. Entonces esperabas que te paguen a fin de mes. Señor, me pagan el 30, venga el primero. Ya, puntualito, estaban ahí los cobradores. Pero fue una época bonita, yo la recuerdo con mucho cariño, de verdad. Sí, bueno, Me yo también. emociono. Yo también, ¿no? Pero en Fan realidad... de maestra jardinera, dice. ¿Qué? Cintia, tú también eres fan de Ah. maestra jardinera. Y eso que Sí. Cintia, en esa época que estudiaba educación, me parece que estabas en Chiclayo, en Lambayeque. Y hasta ahí llegaba maestra jardinera, era internacional. Por todos lados iba maestra jardinera. Sí, en realidad sí, ¿no? Pero bueno, son cositas, ¿no? Por ejemplo, ahora en la actualidad, por ejemplo, claro, hemos tenido esta experiencia de tener estas revistas, ¿no? Que claro, nos suscribíamos no solo en una, o sea, nos suscribíamos varias, como en 3, varias. 4, dependiendo qué Retoñitos. tan fan éramos, ¿Te acuerdas claro. de otras maestras jardinera, Sí, retoñitos? mis ideas, no sé qué, había otra, Sí. ¿no? Pero, o sea, Maestra era un montón, inicial. era un montón.
Mi carito, mi carito. Futura tiktokera. Estamos también. haciendo promoción porque al final ninguna de esas creo que existe, ¿no? No, Ya ya no no, existe, en realidad ya ya. las chicas pues no utilizan este tipo de... Todo De te lo material. dan, claro, todo te lo crea ahora la IA, todo al O buscas final... en internet y todo lo Sí, tienes para ya imprimir, está, ya, ¿no? o sea, en realidad es más ahora es fácil, mucho en más realidad. fácil, súper fácil, así que no desmerecemos obviamente el trabajo porque también hay que saber escoger y todo, ¿no? Pero de todas maneras creo que nosotros de cierta forma pues hemos tenido esa bonita experiencia, ¿no? Porque comenzar así, de cierta forma, a descubrir materiales y tú misma dar el tema de la creatividad para poder hacerlo, porque a veces no lo hacías tal cual, ¿no? A veces tú también le ponías tu toque o de repente algo lo podías cambiar. O le falta un ojo al pollito, pero No. al menos Pollito se veía, tuerto, se veía, pollito. se veía. Pero son cositas pues que de repente por ahí también Por se acá van tenemos dando. otro comentario. Dice, maestra jardinera, la más conocida. Lindos recuerdos. Sí, lindos recuerdos. Sí, claro. Bueno, este tipo de revistas en realidad van a formar parte de nuestra formación en sí, ¿no? De, O sea, nuestra, de claro, nuestra leyenda, profesoras. De nuestra van leyenda. a quedar en... Sí, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, ahora igual tenemos, como decimos, diferentes herramientas, diferentes situaciones. Ahora pues podemos crear de cierta forma con otras, no sé, con cosas más actuales de repente, ¿no? Porque los niños también cambian. Todo va Es evolucionando. más, hoy en día ya las nuevas metodologías escolares que hemos venido Ujú. descubriendo también, ¿no? Ya ni siquiera tienen el aula tan cargada Exacto. de decoración, ¿no? Antes teníamos que hacer carteles, o sea, los paneles de cumpleaños, del aseo, de dónde cuelgas la toalla, de dónde guardas la lonchera, de dónde está el tacho de basura, de cómo saludas a la mis, de todo, Todo estaba todo. etiquetado. Ahora, al contrario, o sea, nosotros lo que queremos es un ambiente más despejado, sin tanto distractor, un ambiente lo más vacío posible para que el niño no tenga tantas distracciones, ¿no? Vacío, pero más que vacío, acogedor en realidad también, Obviamente ¿no? que acogedor, O sea, pero puede tener vacío sus en cuanto a la detalles, pero decoración. algo más sutil, ¿no? Ujú. Algo que no, pues... No llame tanto la atención Exacto. del niño, ¿no? Ajá, sí, en realidad Las es- cosas puntuales y esenciales, más que nada. Claro, y que se van renovando mensualmente, ¿no? Antes de repente hacías tus carteles que te duraban todo el año. Ahora no, ahora dentro de todo pues nosotros podemos ir dependiendo también de nuestros temas generadores y lo que vamos a trabajar, vamos a ir variando también. Por con ejemplo, el material Día del que- Padre cambiamos al Día del Campesino. El Claro, Día del ahorita Campesino- nomás ya día del campesino, o sea, es como que no salimos de una actividad y entramos a otra también, ¿no? Claro. Porque ya hoy día estamos correteando con el tema del campesino Y y con los bueno, tomates. y con los tomates. Con los tomates. Y con se lo que viene el van Día del quedando aquí. Maestro también. Un día muy especial, bravo. El más Eso sí, esperado, el eso más esperado. Sí, ¿no? Entonces, Ya, que ahí ya- sí decoramos de pies a cabeza. No, todo. ahí ya. Ningún rincón, nada se nos escapa, ¿sí o no? ¿no? Tratando ahí que de cierta forma se reconozca un poquito pues el trabajo, porque como decimos, no solamente jugamos, nosotros hacemos un montón de cosas, incluso voy a contar así una infidencia, hasta el productor el otro día, no sé qué estuvimos hablando y me dice, pero ¿qué tanto haces? Y yo le digo, ¿Cómo ¿Cómo es que? Le digo, posible, vamos a productor? sentarnos un día a conversar sobre todo lo que es el trabajo. No o nos sea, entiende, pues no nos yo entiende. digo, Dios mío, ni él está entera de todas las cosas que realizamos. Es que en realidad es como Es que, tan ¿no? amplio, sí, porque fuera de la programación y todo también vienen las evaluaciones. O sea, Ajá. y evaluar a un niño tampoco es fácil, ¿no? Porque bueno, claro, nosotros tenemos que observar, tenemos que ir tanteando, tenemos que ver en qué momento es propicio también evaluar al niño, porque a veces los niños tampoco no están con esa, no sé, con esa, no sé, facilidad de poder evaluarlos en sí, ¿no? De repente están inquietos ese día, se sienten un poquito, no sé, O de repente Más faltaron. incómodos Entonces también, tienes la a veces evaluación faltan. grupal, ¿no? O sea, Ujú. la evaluación programada y se enferman. Toda una semana no van. Y no uno, sino dos, tres. Entonces es como que te va retrasando, ¿no? Ujú. Pero bueno, es parte de... Y nada, nosotros, por ejemplo, sí es importante lo que menciona Celi, que hay que evaluar con muchas pinzas, ¿no? O sea, ser precisas. Y creo que el tiempo también nos va como que amoldando el hecho de poder tener las edades claras de los chicos, sus habilidades cognitivas, sus Claro. habilidades motoras. Entonces todo eso nos va permitiendo saber dar un informe más preciso a los padres, porque tampoco es que nosotros vamos a lanzar cualquier información a los papás, ¿no? No. Por ejemplo, que no le vamos a poder poner en su evaluación, el niño escribe correctamente cuando el niño de repente ni siquiera puede tener
la pinza correcta al momento de coger el lápiz, ¿no? Claro. Entonces hay cosas muy precisas que es importante que la maestra tenga en cuenta, ¿no? Porque Ujú. cuando tú haces una redacción tienes que estar Súper concentrada, concentrada, súper pendiente. pendiente, Claro, sí, y es y uno por mentalizada uno, claro. en cómo ha ido evolucionando tu alumno. No es que Ujú. podamos llenar un informe por llenar, porque no es así, ¿no? Claro, sí, en realidad los informes nos toma tiempo, nos toma tiempo. Eso, por ejemplo, es un trabajo que llevamos a casa, ¿no? Porque toma tiempo, tenemos que estar súper concentradas, es niño por niño, fuera de la evaluación, porque a veces evaluamos en el momento con diferentes materiales o con preguntas y todo, a veces también tenemos que ir recordando, ¿no? Porque también la evaluación que nosotros realizamos es integral, no solamente es de conceptos o cosas que de repente por ahí el niño puede saber o que les vamos enseñando, sino también tenemos que ver su desarrollo socioemocional, tenemos que ver de cierta forma también cómo él se comporta con sus pares, ¿no? Con los otros pequeños, cómo de cierta forma también utiliza, ¿no? Todo lo que tiene en su entorno, cómo va descubriendo. Entonces es muy amplio, ¿no? Entonces nosotros también, bueno, lo vamos separando por áreas. Entonces es un trabajo en realidad que sí toma su tiempo y que eso creo que son algo que sí amerita de repente llevarnos y poder trabajarlos con más tranquilidad, ¿no? Porque es algo muy delicado también. Es una información que tú le estás dando al padre. Entonces es algo que de cierta forma tiene que estar como que muy, muy, muy preciso, claro, y ya esto viene acompañado de la entrevista con los padres, ¿no? No solamente es entregar un papel y ahí queda. Nosotros nos entrevistamos con los padres y ya ahí es donde, bueno, nosotros les vamos, digamos, dando a conocer en qué consiste en sí la evaluación, porque algunos pueden leer el papel y de repente no van a entender lo que dice, ¿no? Entonces nosotros les vamos explicando. Ahí también viene el tema de las dudas, que de repente los papás por ahí, pues, tienen alguna duda, nos preguntan. Entonces ese es el momento propicio en realidad para que nosotros podamos tener este contacto con los padres y en sí poder darles una evaluación un poquito más global, ¿no? Del pequeño y su proceso en sí, que cómo es que va logrando todo el tema, ¿no? Y ahí, bueno, partimos desde lo que es adaptación a cómo es que el niño, bueno, ha ido mejorando, ¿no? Porque nosotros en realidad resaltamos mucho las habilidades de los pequeños. Sí mencionamos de repente por ahí algunas dificultades que ellos puedan tener, pero resaltamos mucho el tema de las cosas que los niños van logrando, ¿no? Para que de cierta forma, pues, ellos sean conscientes de que hay una evolución, hay un cambio desde que el niño ingresa hasta que el niño, bueno, va pasando los meses y va adquiriendo más aprendizajes, ¿no? En ese caso, por ejemplo, sí es bastante favorable. Ahora, acá también nosotros, en el tema de la evaluación, podemos también detectar, ¿no? Detectar de repente si es que hay algún, no sé, inconveniente, si es que nosotros notamos algunas conductas en los pequeños que nos están llamando la atención. Ahora, nosotras en nuestra formación en sí, bueno, somos profesoras de educación inicial, pero también nosotros llevamos cursos de psicología, nosotros también llevamos de cierta forma una preparación para poder alertar de cierta manera, y alertar no la palabra de alarmar a los padres, sino alertar porque nosotros si notamos que un pequeño de repente ya hay una situación que nos está llamando a que algo de repente en el desarrollo no está como que yendo del todo bien, por más que sabemos que cada niño es individual, que cada niño tiene un aprendizaje totalmente distinto, pero nosotras ya vamos detectando y vamos viendo cuando en una conducta ya está como que llamando una atención, pero ya una atención de que nos va a generar eso de tengo que estar más pendiente de este pequeño porque tengo que ver por qué está haciendo esto, ¿no? O si esto deriva a de repente algún cambio, o si esto deriva porque ya el niño está manifestándote, ¿no? Porque recibimos a los niños tan pequeñitos y a veces algunos problemas pues los vamos detectando conforme van creciendo. Correcto. ¿No? ¿Cómo sí, no? es así. Nosotros, como bien mencionas, recibimos a los niños pues confiando también del registro de los padres, ¿no? Entonces es dependiendo de la edad, ¿no? Si los niños son muy pequeños, más o menos tú vas descubriendo, vas observando, vas viendo cómo ellos van evolucionando, cómo van comportándose dentro del grupo de sus pares del aula, ¿no? Entonces sí deberían tener los mismos logros, los mismos alcances o regularmente cercanos para poder darnos cuenta que está dentro de un desarrollo favorable, ¿no? Pero también es una parte importante, ¿no? Que como maestras, nosotros tenemos una visión como maestras dentro del aula, ¿no?
que sí, algunas características nos pueden ir indicando que hay algunos cambios diferentes, quizá dentro de cómo se desenvuelve el pequeño en el aula. Pero si bien es cierto, nuestra función como maestras es el acompañamiento, ¿no? En cuanto a la enseñanza, en cuanto al desarrollo, en cuanto al entorno en sí, ¿no? E ir acompañando todo este proceso de crecimiento. Pero no estamos aptas como para poder dar un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, por ahí también hay que tener mucho cuidado al momento de darle algún informe a los papás, ¿no? No podemos decir, me parece tiene A, me parece B, tiene C, jamás, ¿no? Entonces, es súper importante contar también a veces con el apoyo psicológico dentro de tu centro educativo, que a veces no sucede, o sea, no siempre va a pasar, los centros a veces son pequeños, las salas son solamente para el trabajo con los papás y los niños, salas de estimulación o no sé, centros educativos que no cuentan con este servicio de psicopedagogía, pero hay que saber cómo sostener este informe y cómo darle el alcance a los papás. Que podamos recomendar, sí, es válido, ¿no? Pero saber ir llevando una adecuada información para que los papás puedan ir buscando alternativas, ¿no? Porque es importante que si el niño presenta algún cambio o alguna diferencia entre el grupo de su edad, que los papás estén alertas, ¿no? Claro. Porque lo que nosotros buscamos es eso, que el niño crezca en un ambiente pues seguro, con padres responsables, que nosotros le demos la seguridad, que les brindemos el soporte, las recomendaciones quizá, y que esto haga que los papás se involucren, ¿no? Porque en cuanto a este tema ya médico, implica mucho el aporte de los padres de familia. Claro. Nosotros como educadoras estamos siempre prestas y dispuestas a poder guiar y acompañar, pero sí hay que tener bastante tino, me parece, en poder dar este informe, ¿no? Sí, Y claro. qué importante es tener la ayuda psicológica, ¿no? Porque dentro de todo siempre nos sostiene, incluso a las maestras, ¿no? Sostiene el informe que nosotros podamos brindar, sostiene la información que nosotras estemos dando en el momento de la entrega de informes, respalda a la maestra, respalda al centro educativo. Claro. Entonces, el tener una psicóloga en tu centro es un plus, ¿no? Un plus al 100%, y eso genera una seguridad tanto familiar Que en no el área quita, nuclear. que no quita que de repente si no hay una psicóloga en el centro, las profesoras estén capacitadas de cierta forma de derivar, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, podemos detectar ciertas cositas, podemos conversar con los papás sobre esto, pero nosotros vamos a derivar. Si de repente el colegio no cuenta con una psicóloga, pues puedes decir, ok, me parece que podrías llevarlo a hacer una evaluación. Claro, como ¿no? parte de una Claro, recomendación, exacto, ¿no? ¿no? Siempre y Pero cuando, claro. mejor aún si es que el centro cuenta con una Sí, psicóloga, claro, obviamente, totalmente. 100%, ¿no? Entonces, esto es un plus siempre que va a generar a favor del niño y de la familia, ¿no? Ujú, Y qué tan sí. importante también es participar como maestra dentro de la inclusión educativa, ¿no? O sea, dentro de todo este proceso del tiempo que nosotros venimos trabajando, aprendiendo y acompañando a diferentes centros educativos. Bueno, en mi experiencia propia me ha tocado siempre, todos los años, por su mayoría, por lo general, trabajar con niños de inclusión, Sí, ¿no? claro. Entonces, eso nos ayuda, nos enseña y nos hace conocer un poco más acerca de Ujú. permite investigar. Y eso es muy rico por la parte profesional, ¿no? Porque te hace ver el otro lado, ¿no? El otro Ujú. lado de la realidad educativa. Te hace ser partícipe de un mundo que de repente para algunas maestras aún es como que está como que en una cápsula, ¿no? Entonces trabajar con niños que tengan alguna dificultad o con algún grado, ¿no?, de diferencia con los demás niños, te permite conocer y acercarte un poco más al niño y a la familia, ¿no? Y eso es, para mí no tiene precio, ¿no? Lo hablo de manera personal porque yo sí mucho tiempo y muchos años vengo trabajando con niños con diferentes habilidades, ¿no? Y eso es muy bonito, en realidad te enseña muchísimo. Claro, en realidad a mí también, o sea, desde que yo inicié, recuerdo mi primera promoción, tuve un pequeño también con
con otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, en realidad, esto siempre se da, siempre se va a dar, pero el tema es que no siempre todos los centros están capacitados para poder albergar estos niños, ¿no? Yo he conocido experiencias por diferentes, no sé, mamás o personas que han estado con situaciones que dicen, ¿no? A mi hijo lo sacan del salón, a mi hijo no lo hacen participar, me han dicho que lo retire. Entonces, ese tipo de situaciones hace que nos pongamos a pensar qué tanto las personas dentro de este centro están capacitados para poder llevar este tipo de situaciones, que no son fáciles, ojo, nadie va a decir que son fáciles, pero qué tanto se debería, ¿no? Se debería, de cierta forma, la profesora que está a cargo y qué sé yo, investigar un poco más, porque yo no recuerdo cuando he estudiado que profundicemos mucho sobre el tema de inclusión. No, porque O sea, incluso en ese tiempo que hemos estado nosotros en los estudios antes de ser ya profesionales, ¿no? O sea, graduadas, licenciadas, no se veía tanto el tema de la inclusión educativa incluso, pero yo creo que con el pasar del tiempo, incluso pasando la pandemia, es cuando estos casos se han ido marcando, ¿no? Entonces hemos podido tener en nuestras salas a niños con mayor dificultad y eso nos... más cantidad de niños en realidad, no solo más uno, cantidad de sino niños. Entonces eso ha hecho que nosotros vayamos también abriéndonos un poco más en ese campo, ¿no? Pero sí me parece importante que las escuelas promuevan quizá capacitaciones, charlas educativas, a las propias maestras, ¿no? Porque es como que, claro, el centro se ve la obligación, porque está en la obligación de aceptar a niños inclusivos, ¿no? Entonces, ellos aceptan como instituciones, como institución educativa. Y tú como maestra estás en el aula recibiendo a tus niños y de pronto es como que llega un niño con inclusión, llegan 2, llegan 3, entonces la maestra, claro, ya tiene la experiencia, ya sabe más o menos cómo abarcar el campo, pero, o sea, el colegio debería dar un respaldo también, ¿no? Entonces eso va a hacer que también la maestra pueda enganchar con estos niños, porque no todas las maestras tienen la paciencia para llegar a estos niños. Muchas se asustan de tal manera de no manejar la situación que hasta renuncian. O sea, claro, ha no pasado saben, en algún no momento tienen porque, claro, no técnicas. saben de qué manera abarcar la situación y también les genera cierto estrés, ¿no? No porque de cierta forma pues sean malas profesores ni nada, sino que no se sienten de cierta forma capacitadas como para poder... Y porque también no es nada fácil, o sea, No es fácil. No podemos tener en la misma balanza, tener a un niño regular con un niño con alguna habilidad distinta. Entonces es ahí donde tú realmente encuentras, ¿no? O bien, claro, yo sé manejar a mi grupo en el salón, niños regulares, niños que responden, pero ¿qué pasa con ese niño que de repente viene con alguna condición distinta? Tú no lo puedes dejar de lado, ¿no? Entonces ahí empieza, ¿no? El problema de cómo la maestra va a abarcar este tema, ¿no? Entonces sí, a mí me parece importante sí que el colegio pueda dar un respaldo de cómo poder que la maestra estimule, ¿no? su grado de poder llegar hacia los niños, ¿no? Y también depende de la personalidad de las personas, pues si la maestra siente que no es capaz, que no se siente cómoda, tampoco podemos obligarla, ¿no? Yo creo que eso nace ya como parte de tu misma vocación, de tu también. vocación, de tu profesión, de la conexión que tú puedas tener con los niños, porque por ejemplo, yo no he estudiado educación, ¿no? especial, pero he sabido cómo llegar de repente, ¿no? Entonces, el paso del tiempo, las estrategias me han ayudado a conocer nuevas estrategias, nuevos programas que quizá me han ido sosteniendo durante todo este espacio, ¿no? Entonces, eso es súper importante también, ¿no? Que nazca de la maestra misma también. Sí, claro, igual, ¿no? Como dicen acá también, ¿no? Es un mundo. Educación inicial y el tema pedagógico en sí es un mundo. En realidad nosotras también, que ya en algún momento vamos a hablar de las diferentes metodologías y todo, pero sí, efectivamente, ¿no? Es algo que dentro de todo es bastante interesante, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, educación inicial es la base de todo, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos educando personas
que van en un futuro pues a ser adultos. Y todo esto nace desde ahí, desde los valores, desde todo este tipo de situaciones, que tanto les enseñamos a los pequeños de repente a resolver problemas, porque todo esto que nosotros vamos viendo, pues esto se va a reflejar cuando esa persona sea adulta. Entonces, de cierta forma es bastante interesante el mundo en el que nosotras de cierta forma estamos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, y a las profesoras las evalúan. Lo ideal sería que la profesora también esté evaluada. Cuando nosotros, bueno, a mí me ha pasado en algún momento que he estado dentro de un centro y me han hecho una evaluación psicológica, incluso hasta para estudiar. Por ejemplo, yo estudié y yo tuve 3 días de examen de admisión. O sea, no solamente era que haya de conocimientos, ¿no? Tu prueba de conocimientos, no. Yo tuve prueba de habilidades, tuve prueba psicológica también. O sea, tuve 3 días de exámenes para recién poder ingresar a la institución donde, bueno, yo postulé para poder ser profesora. Entonces, sí, es importante también que las profesoras estén, Sean evaluadas. ¿no? Sean evaluadas. No todos los centros lo hacen. O sea, para ser sinceros, en realidad no todos los colegios evalúan al personal Pero que está deberían. ingresando, pero sí debería de ser. Yo creo que sí debería de ser porque es importante. A veces nosotros no conocemos el trasfondo. Cada persona maneja sus diferente. emociones de una manera diferente. Y fuera de la parte técnica, ¿no? O sea, claro, puede existir en tu centro laboral una persona que sea súper hábil, responsable, capaz, que sepa manejar el aula, que tenga fluidez al hablar con los padres de familia, que sepa resolver. Pero también está la parte emocional y eso es súper importante porque nos ha pasado que nosotras como maestras de buena actitud, con todo el amor del mundo, llegamos a un centro educativo emocionadas, listas para empezar un nuevo año escolar. ¿Y qué pasa? Te encuentras en el camino personas que bien, hacen su trabajo bien, pero emocionalmente, Están destruidas. entonces, Pasa. por más que tu carácter sea un poco más dócil, por más que tu carácter... Hay personas que tienen el carácter más fuerte y otras que de repente son un poco más sutiles, más suaves, ¿no? Y se respeta porque somos adultos y respetamos en realidad. Pero sí hay personas, pues maestras que nos han tocado que no saben ya por dónde, pues, ¿no? Que si tú dices derecha, dices, no, pero yo quiero la izquierda porque quiero la izquierda. Entonces, ¿cómo empiezas a lidiar? Y ahí va la parte emocional. Por más estudios que tengas, psicología, educación, que tengas maestría, que tengas lo que tengas. Mira, si tu carácter no te ayuda en un centro laboral, no solo en el ámbito educativo, creo que yo en la vida misma. Entonces, para ello existen los diagnósticos psicológicos, ¿no? Y cada centro responsable debería hacer sus pruebas psicológicas, ¿no? Yo cuando he pasado mis pruebas en los centros educativos... ¿Cómo saliste? Súper invicta, entonces... No, yo por lo general sí, no he tenido problemas jamás en un centro educativo, ¿no? Por el tema, sobre todo de empatía o emocional, nunca, jamás. Que venga la primera a decirme algo, no voy a decir... Pero no, pero escúchame, lo que pasa es de que también, o sea, tenemos este tema que trabajamos entre mujeres y trabajar entre mujeres no es fácil. No, las mujeres las mujeres somos complicadas. Somos complicadas, pero tienes que saber regular. Claro, no, o Tienes sea, que saber depende del regular. grado también, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, a veces pasa. Yo creo que a veces también, bueno, yo lo he visto más con las asistentes. En las asistentes sí he visto pues ahí que me dijo, que no me dijo, mis, que no sé qué, no. Entonces pasan esas cosas. Sí, bueno, pasa, por lo general, sí, siempre te tocas, te chocas con alguien así, ¿no? En los trabajos, pero depende del carácter, pues, ¿no? Cómo tú lo vayas manejando también, ¿no? Porque yo he visto, ¿y qué no he visto? Pero siempre he tratado de mantener la postura, yo siempre al medio central, escuchando derecha, izquierda, pero en mi misma línea, en la misma posición, ¿no? Es como que ni a la derecha ni a la izquierda. Por Claro. eso te repito, es parte de la responsabilidad y de la personalidad de cada Claro. persona en su centro Yo laboral. sí soy, ¿no? bueno, yo sí tengo un carácter un poquito más fuerte. O sea, yo no soy de que me dicen una cosa y yo, ya, ¿no? No, yo sí cuestiono. O sea, si te- Qué raro. sí, dice qué por ahí. raro. Sí, o sea, si me vas a decir algo, o sea, dime por qué.
¿no? Fundamentalo. Claro, o sea, tienes que argumentarme la situación porque a veces yo no puedo estar de acuerdo, ¿no? Y eso va Y también... es válido, o sea, no todo tenemos que decir Claro, sí. entonces, sí, porque ahí va el tema de los límites también que ponemos, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando sobre el tema del trabajo que llevamos a casa, ¿no? Hay un límite que tú también tienes que poner, porque a veces las personas encargadas del centro te comienzan a decir, ah, ya, y te llevas y haces esto, y no te olvides de hacerme esto, y no te olvides de esto, y no te olvides de esto. O sea, sí, yo puedo ser una persona que tenga muchas habilidades, puedo ser una persona que de repente pues pueda aportar mucho en la institución, pero yo también tengo mis funciones, entonces todos tenemos nuestras funciones, tanto la directora, tanto las profesoras, tanto las asistentes, en fin. Entonces, eso sí, hay que respetar hay que, claro, hay que limitar y yo creo que, claro, el carácter de cada una pues va a mediar, ¿no? Estas situaciones. Obviamente tampoco creo que lo ideal no es llegar a un conflicto con nadie porque estar en un centro en donde tú, no sé, pues tu ambiente laboral ya se vuelve hostil es un poquito complicado, ¿no? Yo creo que sí, el Pero- centro laboral y bueno, no solo en el tema educativo, ¿no? Sino en Ujú. cualquier centro laboral es como tu segunda casa, ¿no? Entonces tu ambiente tiene que ser Eso sonó favorable. muy tierno. Es que en verdad es Tu donde tú, segunda es casa. donde tú convives. No, bueno, sí, claro, Entonces pasas tú más tiempo. te despiertas, te alistas, vas a tu centro laboral, crees que vas a Claro, encontrar claro. un ambiente tranquilo, bonito. Sobre todo creo las maestras, ¿no? Que Ujú. tenemos más el contacto con los niños y con los padres. Entonces, bueno, sonó tierno, pero es la realidad, ¿no? Y yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, yo puedo salir con 1000 problemas de la casa, puedo salir renegando con mis hijos porque no se levantaron para el colegio, X cosas, pero ya paso a la puerta del nido y es otra historia. Porque, bueno, yo en lo personal lo veo así, ¿no? Claro. Pero hay Bueno, otras personas que llegan, sí, pues sufuradas, molestas, ¿no? Ay, No, que yo pero- entonces ya tú como Claro, que, no, te bueno, alejas, te alejas, va, te a alejas. va a depender, pues, Te ¿no? metes a tu salón. No, no quiero escuchar. Si tienes salón. Sí, si tienes salón, pero si no tienes salón, Sí. caballero. No, pero igual, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen, ¿cómo saliste en tu examen? Bueno, acá mi amiga ha dicho bien, yo también, por supuesto, he salido bien, por eso me contrataban. Ahora dice, Eli tiene su carácter. Efectivamente, tú me conoces. Tengo mi carácter, sí, pero yo creo que hablábamos, ¿no? Claro, todos tenemos una forma diferente a veces de ver las cosas, tratar y todo. Pero es un balance, ¿no? O sea, tengo mi carácter cuando corresponde, ¿no? Tengo paciencia, más con los niños que con los adultos, pero igual es una forma de ir mediando y también regulándose, porque obviamente también uno en este tipo de actividades que hay un trato directo con personas, es un trato humano en sí que nosotros tenemos vínculos y que se van formando, pues también tenemos que aprender a ir regulándonos y pues nuestro carácter si es fuerte, pues sabemos en qué momento puede ser y en cuál no. Claro. Si es muy suave, sabes que también en algún momento tienes que subir un poquito Aprovechan, para que la gente no se aprovechan. aproveche, claro, porque pasa un Sí. montón. Yo sí, Ujú. yo sí, es como que soy más, tú sabes, más Sí, pasiva. Pero a mí por me- eso nos llevamos bien. A mí me porque pasa ella lo es- contrario, a mí me pasa lo contrario. Siempre me dicen, Eli, ay, pero es profesora, debes Sí. tener paciencia con tus hijos. Y yo, no. A mí me pasa totalmente lo contrario, ¿no? Con mis hijos, no, obviamente es distinto. Una maestra que tiene hijos quizá, no sé, yo sí reniego en casa porque los chicos tienen edades diferentes, porque uno me hace caso, el otro no, quizá. Pero en el nido con los chicos, con los alumnos o con el mismo personal, creo, tú me has visto, soy totalmente distinta y por eso dicen, Es- no, pero ella es tranquila. ella es muy que no sé qué". blandita. Ya, pero en es. mi casa yo soy otra, ¿no? Pero es que pasa lo contrario, ¿no? Y es así, hay que adaptarnos a todo, a todo. Hoy en día hay que adaptarnos a todo, ¿sí o no, productor? Achech. Sí, bueno, es parte de, ¿no? La adaptación, tanto de los pequeños como de los adultos, tanto la convivencia en sí, porque ninguna convivencia es fácil. No, ninguna. ¿No? Entonces, pero es parte de, ¿no? Parte del mismo trabajo, parte de la situación, ¿no? Y como decimos siempre, pues las profesoras tenemos que aprender a lidiar con un montón de situaciones, con cosas que nos pasan y que bueno,
al Así final. es. Sobre todo, pero lo importante, ¿no? Que sea el mensaje, que lleguemos con amor a nuestro centro de trabajo. Claro, es lo ideal. Que llenemos a los chicos de abrazos, de besos, de papachos. A los que quieren, a los que porque quieren. no todos los pequeños también perciben eso, ¿no? Bueno, O sea, yo como hay estoy con los algunos- bebitos sí se dejan nomás. Es que los chiquititos son no se diferentes. resisten. No, yo tengo ahorita pequeñitos, de repente un poquito más grandes, y alguno de ellos por ahí pues es un poquito más reacio, ¿no? Al tema, y también se respeta, porque los chicos también van aprendiendo a poner límites. Y si al pequeño no le gusta que tú lo abraces, qué sé yo, tenemos que respetar, ¿no? Así Porque es. no les gusta a veces mucho ese contacto físico, o a veces pues les cuesta un poquito coger confianza y qué sé yo. Y yo creo que está bien, ¿no? Los pequeños Es deben- válido. Sí, claro. Es tienen que válido y se aprender a poner respeta, sus ¿no? límites. Porque tampoco es que todos tengan que responderte el abrazo, no sé. Exacto. Pero bueno, creo que vamos llegando al final de este segundo capítulo. Sí, gracias a las personas que nos han podido contactar el día de hoy, nos han Que se mandado han dado su mensajes. tiempo, porque estamos compitiendo con los partidos. Sigan no sé cómo va yo eso, sigan pero dándonos corazones. Solamente nos avisa el productor desde el otro lado de la pantalla, no importa. Pero es válido también, Eli. sí, Nos queda otra vez despedirnos. sí, bueno, igual ya saben, empezamos con algunas fallas técnicas, pero eso va a ir poco a poco, le vamos a dar tastas al productor. Al productor. Sí, Gracias a los que nos han acompañado. A ver, por ahí está Bribri también. Bribri, te mando un besito. Bribri es mi fans número 1, o sea, es mi hija. Muy bien, a Charito. ¿Quién más está por ahí? Eli, Chiri también Chiri. está. Chiri, internacional, estamos. Hola, Eli. Bueno, y ganó Noruega 3-2. Ya ves que están viendo el partido y están ahí. Charito también está. Salúdame. Hola, Eli. Por segunda vez. Gracias. Ya nos vemos el siguiente episodio. Si les gustó este, igual nos escriben y nos mandan corazones. Más corazones. Chao, productor. Gracias. Ahora sí puede descansar. Gracias. Chao.